Como dice el doctor, pues es muy importante este tema, básicamente porque conforme avanzamos en el siglo XXI, cada vez podemos enfrentar más enfermedades que anteriormente no podíamos hacer prácticamente nada por ellas. Un ejemplo clásico es el cuadro de pacientes con leucemia. Los pacientes con leucemia antes de los años 50 prácticamente era una mortalidad del 100%, pero conforme se fueron introduciendo más y mejores terapéuticas en base a quimioterapia sistémica y quimioterapia dirigida, en este caso ya tenemos anticuerpos monoclonales, tal es el caso de Glivec, que es prácticamente una terapéutica novel, pues empezamos a ver que la sobrevida de los pacientes se va prolongando, tenemos porcentajes de curación en cierto tipo de leucemia que se acerca incluso hasta un 50%, lo cual hace que obviamente estos pacientes, su periodo de inmunosupresión sea más prolongado y conlleve un riesgo mayor hacia procesos infecciosos sobreagregados. Voy a ejemplificar a través de casos clínicos sencillos algunas de las experiencias que nosotros hemos tenido en el Instituto Nacional de Cancerología. La gran mayoría son de ahí, y algunos de los que han sido referidos también, en este caso, a la unidad de micología básica de la UNAM, en donde también estoy trabajando. Es muy importante, yo quiero que esta sesión sea un poco interactiva, quien tenga alguna duda, pudiera hacer alguna pregunta en ese momento, pues con mucho gusto se la podemos resolver. ¿No? Sí. Ok. Gracias. Siguiente, por favor. Ok, pues básicamente hay que hacer una distinción muy clara, sobre todo porque es muy importante. Vamos a ver ejemplos tanto de enfermedades tipo levaduras, que como bien mencionaban anteriormente, forman algo así como el 80% de las enfermedades que nosotros encontramos en pacientes inmunocomprometidos, pero cada vez más hemos visto o más bien casos clínicos a consecuencia de hongos filamentosos. El más importante de los hongos filamentosos que nosotros recuperamos es Aspergillus, por las razones epidemiológicas que habíamos escuchado anteriormente, pero también empezamos a encontrar cada vez más algunos gérmenes de carácter oportunista, como puede ser Fusarium, como puede ser Zygomycetos y algunos otros que vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Vamos a dividir las micosis sistémicas en aquellas que son accidentales para el hombre, o sea que no va a mediar el sistema inmunológico, sino más bien el factor exposicional, como es el caso de histoplasma. Ya es de conocimiento de prácticamente toda la audiencia que histoplasma tiene una predilección, sobre todo en los pacientes del centro-sur de la República Mexicana. En el caso de coccidioidomicosis, sobre todo epidemiológicamente vamos a encontrarlo hacia el norte del país. Blastomicosis es una enfermedad muy rara que se reporte aquí en México. Básicamente los casos que se han reportado son de trabajadores migrantes que se han mudado o que han trabajado en lo que es la parte centro-norte de Estados Unidos hacia el estado de Minnesota y el Valle de San Lorenzo, donde se reporta una gran incidencia. Y para coccidioidomicosis, bueno, hay algunos casos misceláneos que se han reportado sobre todo hacia la costa del Golfo, en el estado de Veracruz, algunos casos en Chiapas, pero su incidencia mayor es sobre todo en Centro y Sudamérica. Y tenemos las otras enfermedades, las otras infecciones, que son las oportunistas, básicamente son las que vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos aquí una subdivisión por distribución geográfica, la que les comentaba anteriormente. Histoplasma quizá es la que más comúnmente ustedes van a ver en sus centros hospitalarios, sobre todo asociado a la pandemia o a la epidemia por VIH. Hemos tenido alrededor de unos 20-25 casos reportados por año al laboratorio de histoplasma de la Facultad de Medicina de la UNAM, y casos de coccidioidomicosis pues ya son un poquito más eventuales, sobre todo por la distribución epidemiológica. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuáles son los factores asociados de los que se ha valido la epidemiología para poder entrar en el terreno de las enfermedades oportunistas? Número uno, la epidemia del VIH. Ya cumplimos los primeros 25 años, el año pasado, del primer caso que fue reportado en 1981, y obviamente
Esto cambió el panorama de la epidemiología de las enfermedades fúngicas. Hasta 1979, prácticamente todos los casos de criptococosis, por ejemplo, eran reportados de manera accidental, sobre todo en la población que tenía contacto con animales, con palomas y con caballos. Y en algunos pacientes inmunocomprometidos empezaba a ser reportado cada vez con mayor frecuencia. Tenemos obviamente la quimioterapia antineoplásica, cada vez más potente, el aumento del número de trasplantes. Hace más o menos 2 o 3 años también se cumplieron 50 años del primer trasplante exitoso de riñón, tenemos 40 años de estar trasplantando médula ósea. Entonces, todo ese número de pacientes que se van incrementando hacen posible que veamos más enfermedades fúngicas. Tenemos una terapia más intensiva en niños prematuros y en adultos. Hay que recordar un caso muy emblemático, por ejemplo, no existía ventilación invasiva a principios de los años de la década de 1960, de hecho el hijo del presidente de Estados Unidos en ese entonces, John F. Kennedy, ni siquiera tuvo la oportunidad, bueno, siendo el presidente de la nación más rica y más poderosa del mundo, de tener ventilación invasiva, y fue en esa década que se desarrolló esta técnica. El aumento en el uso de antibióticos de amplio espectro, cada vez vemos más antibióticos de amplio espectro, no vamos a entrar en detalle cuáles son estos, pero obviamente empezamos a seleccionar más y más flora de carácter ubicuo que pueden pasar a ser patógeno en los pacientes. El aumento de los viajes internacionales, obviamente, un ejemplo muy claro, no es una enfermedad micótica, pero sí es una enfermedad muy temible en este aspecto de los viajes internacionales, como es el virus del ébola, pero también algunas enfermedades fúngicas pueden ser traídas a otros países, sobre todo en los trabajadores migrantes. El aumento del abuso de drogas intravenosas, hay algunos casos reportados de endocaritis de válvulas derechas, y el aumento del uso de nutrición parenteral. Ok, aquí tenemos un resumen de algunas de las condiciones que se asocian a cada una de estas entidades, sobre todo vamos a hablar de candidiasis, aspergilosis, criptococosis y mucormicosis. Siguiente. Podemos hacer una subdivisión entre los pacientes de alto riesgo dentro de aquellos que son neutropénicos, definiendo neutropenia, aquellos conteos que son menores de 1500 neutrófilos totales. Hay que recordar que el umbral in vitro, en el cual se ha encontrado, que prácticamente hace la diferencia entre el paciente que va a ser susceptible a enfermedades fúngicas del que no lo es alrededor de 1000 neutrófilos totales. Por abajo de 1000, cada vez que nos vamos más abajo de 1000, mientras más cercanos estamos al cero, obviamente la tendencia a tener neutropenia prolongada es mayor y obviamente los riesgos se incrementan. Entonces tenemos del lado de los no neutropénicos, los pacientes con insuficiencia renal aguda, pacientes con nutrición parenteral, cualquiera que sea su indicación, los pacientes que están con fármacos antianaeróbicos, también sobre todo esto se ha visto en pacientes que tienen patología gastrointestinal, el uso previo de vancomicina en algunas entidades asociadas a cándida, sobre todo no albicans, las soluciones lipídicas intravenosas, sobre todo en la población pediátrica. Hay que recordar que hay una incidencia mayor de casos de malacesia furfur que se asocia a nutrición parenteral, sobre todo por la predilección que existe por este germen, por las soluciones con alto contenido lipídico, pacientes que tienen cirugía previa, sobre todo gastrointestinal, y el uso de catéteres de larga estancia, tanto tunelizados como no tunelizados. Y del lado de los pacientes neutropénicos, en primer lugar tenemos al cáncer, cada vez vemos más cáncer. El año pasado, por ejemplo, la Asociación Americana del Cáncer, en su registro epidemiológico, determinó que había 2 millones de casos anuales reportados. La gran mayoría obviamente no tienen tanta inmunosupresión porque son del tipo vasocelular, pero bueno, un buen porcentaje de estos 2 millones involucran una quimioterapia sistémica que finalmente va a comprometer el estado de las defensas de los pacientes, y obviamente eso nos hace pensar en el número de casos de enfermedades fúngicas que pudiéramos estar viendo. Los trasplantes de órgano sólido y de células pluripotenciales hematopoyéticas, el uso de antibióticos antianaeróbicos de amplio espectro también combinado con los dos aspectos anteriores, también el uso de vancomicina con los dos aspectos anteriores, el estado de inmunocompromiso que lo podemos ver obviamente en base al parámetro que les comentaba anteriormente de mientras más bajo de 1000 neutrófilos totales, el antecedente de cirugía en estos pacientes y el uso de catéteres. ¿Tenemos alguna noción de cómo podríamos estar? Porque no hay ningún reporte específico con lo que es enfermedades fúngicas en el país, pero bueno, si rescatamos estos datos que son sacados de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, pues tenemos que Cándida
que es en este caso el primer hongo que aparece acá, representa aproximadamente el 3% de los casos reportados a nivel nosocomial en todo el país. Y tenemos aquí los diferentes comportamientos epidemiológicos. Ninguno de ellos, Cándida, está en los primeros 3 lugares, pero alrededor del 3% se mueve en las 3 regiones en que está dividido el país. Siguiente. Esta es una estadística que viene de Estados Unidos, en donde es un sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales a nivel multicéntrico de varios centros, sobre todo en unidades de terapia intensiva, en donde tenemos que Candida albicans es el 4º germen más reportado junto con Enterobacter. Siguiente, por favor. Entonces tenemos, obviamente es muy importante jugar con todos estos aspectos. Los factores del huésped, que siempre va a ser el determinante número 1, los criterios clínicos, porque hay que recordar, y una vez más, los casos que han estado presentando, o las ponencias, pues hablan precisamente de ello, respecto a que desafortunadamente las enfermedades micóticas no hay un parámetro para reportarlas en un 100% específico o 100% sensible o específico para hacer el diagnóstico del mismo, y todos los factores micológicos, ya lo mencionaba anteriormente, por ejemplo hay una gran deficiencia para hacer sensibilidad para aislamientos de hongos, y entonces obviamente esto compromete más el diagnóstico que se está tratando de hacer. La mortalidad debido a las infecciones fúngicas invasivas, definidas como aquellas que se comportan con fungemia y el involucro de algún otro sistema que puede ser pulmón, corazón, sistema retículo endotelial o sistema nervioso central, vemos un incremento primero de casos de candidiasis, después de aspergilosis, y recientemente, como mencionaban en la última ponencia, cada vez tenemos más enfermedades por fusarium, por zigomicetos, por casos de profilaxis antimicrobiana, sobre todo con fluconazol. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok, entonces entre los factores del huésped, ya sabemos, anteriormente lo habíamos mencionado, neutropenia, uso de esteroides, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el trasplante de órganos sólidos, sobre todo porque la mayoría de casos de trasplante, pues obviamente son de riñón y de hígado, la enfermedad de injerto contra huésped, en este caso en los pacientes hematológicos, el antecedente de micosis previa es muy importante. Pacientes que han tenido alguna micosis, ya sea micosis oportunistas o micosis accidentales, obviamente, pues hay que tomarlo muy en cuenta y debe ser la primera consideración diagnóstica que uno tiene que hacer cuando nuevamente tenga los factores que le puedan predisponer a una enfermedad fúngica, y la inmunosupresión que este paciente pueda estar teniendo. Siguiente, la clínica, prácticamente cualquier sitio del cuerpo puede ser fuente de proceso infeccioso fúngico. Desde sinusitis, el ejemplo de la aspergilosis, neumonía, casi todas las micosis finalmente entran por el pulmón, excepto los casos de cándida, en donde siendo un comensal o un germen simbiótico, pues obviamente puede penetrar principalmente a través del tracto gastrointestinal. Las infecciones de piel, que suelen ser un problema muy grande, sobre todo a nivel de unidades de terapia intensiva, abscesos cerebrales, como casos misceláneos, infiltrados y cavidades también, principalmente a nivel pulmonar. Desde el caso de micología, pues hay que tomar muy en cuenta la tecnología que tengamos para los cultivos, si tenemos métodos de biología molecular, como es el caso de proteína C reactiva, y los métodos que podamos tener en histopatología, por ejemplo, en los casos de aspergilosis invasiva. Vamos a tener un pequeño caso clínico, todos estos casos son del Instituto Nacional de Cancerología. Este es un varón de 19 años, originario de Guerrero, se le diagnostica una leucemia linfoblástica aguda, L2, inicia con quimioterapia sistémica con esquema Larson, y tiene un catéter venoso central colocado en cancerología, no tunelizado de acuerdo al programa de catéteres que tenemos en el instituto. En el día más 16 de la quimioterapia sistémica, ya encontrándose en neutropenia grave, desarrolla fiebre, se inicia empíricamente ceftazidima más amicacina, 48 horas después persiste con fiebre, clínicamente el único hallazgo tiene fiebre, y siguiendo febril aparece una fina erupción macular en tronco y extremidades inferiores. Quizá por cuestiones obviamente de la luz es muy difícil, pero bueno, cada una de las flechas señala un pequeño una pequeña erupción de características maculares. ¿Alguien quisiera dar una opinión al respecto? Nada más con respecto a ser interactivo. ¿No? Ok. Pasamos a la siguiente. Muy bien, fue un caso de candidiasis, una cándida no albicans. En este caso son los patógenos oportunistas más frecuentes en los pacientes inmunocomprometidos
Como les mencionaba al principio de la ponencia, el 80% de todas las micosis sistémicas importantes son causadas por cándida, tanto cándida albicans como cándida no albicans, y cada vez estamos viendo más cándida no albicans, a diferencia de lo que veíamos en los años 60 y 70, cuando cándida albicans era más o menos 8 de cada 10 aislamientos de cándida, ahora es cercano al 50% entre uno y otro. Es muy importante esto porque obviamente la terapéutica que se está empleando actualmente es la causante de los cambios que nosotros estamos viendo en los aislamientos. Particularmente en las unidades de terapia intensiva, en las series reportadas a nivel de Estados Unidos y Europa, es cerca del 90%, incluso más del 90% de las micosis reportadas en terapia intensiva. Eso ya lo sabemos, que está asociado al uso de sondas y sobre todo algunas particularidades de algunas terapias intensivas que tienden a tener una cantidad mayor de pacientes con patología gastrointestinal. La forma invasiva suele adquirirse a través del tracto gastrointestinal, pero también por catéteres. Un factor de riesgo que es muy importante, particularmente es la neutropenia. Las manifestaciones de la infección varían desde la fungemia hasta la enfermedad diseminada, con afección de múltiples órganos, y es muy importante, o sea, el diagnóstico se hace en base a una correlación tanto clínica como microbiológica. Aunque cándida es una levadura y eventualmente en los cultivos ustedes la pudieran recuperar rápidamente y fácilmente, pues es muy difícil en algunas instancias poderlo recuperar de manera temprana para poder hacer un diagnóstico. Desafortunadamente la mortalidad sigue siendo elevada. Para el año 2003 todavía veíamos de un 40 a un 50% de mortalidad en las series reportadas, particularmente de pacientes en terapia intensiva, y forma más o menos el 50% de las micosis en pacientes oncohematológicos, en pacientes con trasplante renal y en pacientes de trasplante de médula ósea. Entonces los puntos más importantes de recordar de la candidemia es la más importante, las micosis invasivas, ocurre en una tasa que va más o menos de 0.5 a 10 por cada 1000 admisiones en grandes hospitales que tienen terapia intensiva. Está presente en el 8 a 10% de los casos de sepsis nosocomial. Algunos de los grupos etarios más afectados suelen ser los extremos de la vida, las unidades de neonatología y en pacientes por arriba de 65 años. La incidencia anual se estima que está alrededor de 6 a 10 casos por cada 100,000 personas y cada vez más es un problema ingente y que demanda muchos recursos a nivel de salud pública. Este es un informe que se dio en la Conferencia Internacional sobre Micosis, que se llevó a cabo en el 2003. América Latina, más o menos con 18 centros, estaba reportando 560 casos. Aquí tenemos el reporte de Candida albicans, lo que les mencionaba anteriormente. Ya no es la mayoría, ya es menos del 50% acá, incluso es 46.6%, y cada vez más estamos viendo, por ejemplo, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida glabrata, en ese orden, los 3 primeros lugares de las cándidas no albicans. Siguiente, por favor. En este caso, este es un reporte también de esta universidad que está en Italia, la Universidad de Módena, de 96 cepas, también en fungemia, menos del 50%, en este caso el 41% son Candida albicans, el segundo lugar lo tiene Candida parapsilosis, en tercer lugar Candida tropicalis y en cuarto lugar Candida glabrata. Sobre todo hay que tomar en cuenta que, como les mencionaba anteriormente, en los años 80 con la introducción del fluconazol, obviamente se facilitaron mucho las cosas para los pacientes que demandaban terapia oral, ambulatoria, sobre todo para prevenir o para tratar enfermedades fúngicas, y obviamente controlamos las infecciones por Candida albicans, pero emergieron las cepas que son resistentes naturalmente a este azol. Siguiente, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes de la candidemia? Fiebre, 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 fiebre. Por último, ya tenemos algunas características misceláneas como la erupción, endoftalmitis, lumbalgia y el material purulento que en algunas ocasiones podemos llegar a determinar, en este caso, por ejemplo, a nivel de los catéteres. En los pacientes críticos siempre debemos de tomar en cuenta el riesgo de una enfermedad fúngica. Entonces, la fiebre únicamente puede ser el hallazgo cardinal para nosotros hacer el diagnóstico o sospechar de una manera muy fuerte que estamos ante un caso de candidemia. Entonces, el diagnóstico de candidiasis invasivas sigue siendo difícil. Tenemos el diagnóstico a través de lesiones focales, gastrointestinales. El diagnóstico necesita o requiere algunos estudios especiales radiológicos, particularmente tomográficos, y en algunos casos debe llegar hasta la biopsia. Puede comportarse de manera aberrante, vamos a decirlo así, formando abscesos pancreáticos,
teniendo implicación en casos de peritonitis, teniendo un cuadro que se le ha denominado candidiasis diseminada crónica también en pacientes que están inmunológicamente respetados, no tan inmunocomprometidos, y entonces la entidad se vuelve un poquito más crónica. A nivel respiratorio sabemos que los criterios para enfermedad fúngica son bastante difíciles de poder definir, y entonces el lavado bronquialveolar no es el diagnóstico para hacer un diagnóstico de neumonía por levaduras, en este caso por cándida, y habría que llegar incluso hasta la biopsia. A nivel del tracto urinario pues es un poquito más fácil, pero frecuentemente nos topamos con que puede ser un organismo comensal de las vías urinarias, la infección meningia, principalmente en algunos grupos etarios como neonatos. El diagnóstico puede ser un poquito más fácil a través de la punción lumbar. Siguiente. Tenemos otro caso clínico, muy sencillo. Este es un hombre de 70 años con un reemplazo electivo de válvula aórtica. Tiene historia de 4 meses después del reemplazo de la válvula aórtica de fatiga y disminución de la actividad física, astenia, dinamia. Al 7º mes inicia con diarrea profusa. Todo esto fue visto obviamente en el seguimiento ambulatorio. Una semana después de que se había quejado de diarrea profusa, inicia con fiebre y escalofríos y se presenta con leucocitos en 19.000 en una biometría hemática. Tienen el ecocardiograma transtorácico, una gran vegetación aórtica, los hemocultivos que le toman al momento de ser hallado con 19.000 leucocitos son negativos aún más o menos a 72 horas de incubación. El diagnóstico presuntivo que da el cardiólogo en ese entonces es de una endocarditis por Streptococcus viridans. No sabemos particularmente por qué hizo el diagnóstico, si es por la epidemiología de su hospital, y le dan de alta, porque tiene los hemocultivos negativos, con ceftriaxona y metronidazol, y es readmitido días después con fiebre y falla cardíaca congestiva. Se adiciona en este caso vancomicina y doxiciclina, y la paramos ahí. No sé si hay alguna idea de qué pudiera tener este paciente. Bueno, pasemos. Ok, luego de 2 días desarrolla hemiparesia, está a estudio nuevamente, le toman hemocultivos. Desafortunadamente muere 3 días después, y nosotros recibimos en la Facultad de Medicina ya todos estos, el aislamiento. Finalmente el paciente desarrolla una hemorragia cerebral masiva, un émbolo que contenía aspergillus, histopatológicamente era muy fácil de determinarlo, que ocupaba la arteria cerebral media derecha, una lesión de endocarditis con múltiples hifas que estaban formando una bola a ese nivel, y no se encontró ningún otro sitio de infección. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta es, ¿está correcto la manera como se comportó este caso? Siguiente. ¿Quién habría sospechado de aspergilosis? Sinceramente, bueno, yo creo que probablemente si nos ponemos, esta es una conferencia de hongos y a lo mejor decimos, pues es muy fácil, hubiera pensado en hongos, pero muy probablemente si estamos en esa instancia clínica, pues no hubiéramos considerado Aspergillus como uno de los primeros gérmenes causales. Siguiente, por favor. Entonces tenemos aquí los 2 principales gérmenes dentro del género Aspergillus, que son Aspergillus fumigatus y Flavus. La afección pulmonar característicamente es la forma más común de presentación. De allí, particularmente, puede diseminarse al tracto gastrointestinal, a riñones, a hígado y a cerebro. Alto riesgo, los mismos factores de riesgo que habíamos mencionado anteriormente: neutropenia, postquimioterapia, trasplante de médula ósea, dosis altas de esteroides y otros inmunosupresores, particularmente en enfermedades reumáticas. El diagnóstico es un poco más complejo porque ya lo vimos anteriormente, los hemocultivos son un mal método para poder hacer diagnóstico de Aspergillus. Menos del 10% de los pacientes que tienen enfermedad por Aspergillus pueden encontrarse en hemocultivos, particularmente porque el Aspergillus, desde el punto de vista microbiológico, tiende a formar focos que no se diseminan por situación vascular, sino más bien lo que causan es necrosis y van ampliando el tipo de lesión. Más del 30% de estos casos son reportados en pacientes oncohematológicos, pacientes de trasplante renal o pacientes de trasplante médula ósea. Tienen una mortalidad muy elevada que puede ir desde un 50 a un 95%, dependiendo de la presentación y dependiendo obviamente de la enfermedad subyacente. Siguiente, por favor. Hay que recordar que Aspergillus prácticamente está en todo el orbe, o sea, no necesitamos una condición especial, recordando que los hongos son los depredadores naturales de las sustancias orgánicas que están en descomposición. La podemos encontrar en el suelo, en el agua, en cualquier material en descomposición. Se adquiere de manera primaria por inhalación.
La aspergilosis nosocomial típicamente afecta a los pacientes inmunocomprometidos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Recordar que el género Aspergillus comprende alrededor de 180 especies, 38 de estas se ha encontrado que pueden desarrollar enfermedad en el humano. Hay que recordar también que es muy importante, se desarrollan perfectamente bien a 37 grados, por lo cual nosotros le proveemos de un buen medio para poder desarrollarse. Es común en el ambiente, como lo mencionamos anteriormente. Algunos de los ejemplos que estamos viendo de Aspergillus ahora, por ejemplo, es el Aspergillus nidulans, que puede llegar a ser resistente a anfotericina. Afortunadamente no es de los más comunes, decíamos que es Flavus y Fumigatus. Siguiente, por favor. Tenemos al Aspergillus niger, que le da su nombre, la coloración pardo negruzca que tiene los conidios. Siguiente, por favor. Tenemos el Terrius, la forma de terrosa que tiene como polvorienta, que desarrolla. Tenemos a Flavus, que es el segundo más común, que en algunas ocasiones pudiera ser resistente a anfotericina. Y tenemos, siguiente por favor, a Fumigatus, que particularmente pues es resistente a los azoles. Siguiente. Bueno, esta es la cabeza conidial de Aspergillus fumigatus. Siguiente, por favor. El ciclo de vida es un ciclo de vida muy sencillo. La forma, como nosotros lo encontramos, son esporas en el aire. Donde encuentran una manera de reproducirse, pues entran en germinación. Hay elongación de las hifas y ramificación. Esto a través de factores que lo que hacen es inducir necrosis y se forma una masa de hifas que es la fase plató o la fase de meseta, en donde se estaciona el crecimiento y pues obviamente ya no tenemos ningún otro cambio. Siguiente. Esta no es toda la historia, bueno, siguiente. El espectro de la aspergilosis en los pacientes inmunocomprometidos, obviamente a mayor disfunción del sistema inmunológico, pero aquí, bueno, aquí dice sistema inmune, mientras más inmunocomprometido está el paciente, pues obviamente tenemos más casos de aspergilosis invasiva aguda. Conforme vamos mejorando en el aspecto inmunológico, tenemos la aspergilosis subaguda, menos mortal para los pacientes. Después tenemos una forma relativamente común, que nosotros poco probable que la veamos en unidades de terapia intensiva, más bien, por ejemplo, en instituciones que ven mucha patología pulmonar crónica, que es la traqueobronquitis, la bola de hongos, la forma cavitaria crónica o fibrosante crónica. Y lo que vemos también mucho es en los pacientes que hacen reacciones de hipersensibilidad, que es la forma de la aspergilosis broncopulmonar alérgica o la sinusitis alérgica, que es lo más común que encontramos por aspergilosis. Tenemos también aspergilosis posoperatoria, eso lo vamos a pasar rápidamente. Neonato, los pacientes con diabetes mellitus y los pacientes quemados también son pacientes susceptibles a desarrollar este tipo de enfermedades. Siguiente, por favor. Los pacientes neutropénicos obviamente están en mucho más riesgo para desarrollar alguna complicación, en este caso un paciente que tiene un sitio de inserción de catéter que se necrosa y vemos las hifas en histopatología, y un paciente VIH positivo que en una zona de escoriación también desarrolla una lesión fúngica. Hay otros casos que han sido reportados: cirugía cardíaca, cirugía dental, cirugía oftalmológica, prácticamente cualquier sitio que involucra ruptura de las membranas o ruptura de la barrera que implica la piel, pues obviamente nos deja como un antecedente para poder desarrollar casos de aspergilosis. Vemos que algunas de las cirugías más comunes se ven poco complicadas. Por ejemplo, cirugía mamaria es muy raro que se reporte complicado por aspergillus, pero sí tenemos cirugía cardíaca como el ejemplo que vimos anteriormente. Endocarditis y aortitis, la vamos a pasar, por favor. Siguiente, por favor. Todo. Ok, siguiente. Siguiente. Ok, esto es muy importante, las características clínicas que nos pueden ayudar. Hay que recordar lo que decíamos. Es muy difícil hacer el diagnóstico premortem o antemortem o diagnósticos desde el punto de vista de cultivos. Básicamente nos vamos a basar en los diagnósticos por imagen, neumonías consolidadas, signos radiológicos. Me pasa la siguiente, por ejemplo, tenemos el caso de una neumonía de focos múltiples, una aspergilosis invasiva en paciente con cáncer. Tenemos un signo del halo. El signo del halo no es por aspergillus necesariamente, es cualquier hongo que lo que causa es necrosis en el centro y tiene una zona de infarto alrededor. Eso es lo que da el signo del halo. Y obviamente algunos criterios menores que son más difíciles de asociar a enfermedad micótica. Siguiente, por favor.
La micología es un tanto más complicada, hay que recordar que la aspergilosis o la enfermedad fúngica invasiva tiene criterios de probable, posible y definitiva enfermedad micótica y nos vamos a basar en la ayuda del microscopio cuando encontramos hongos en esputo o en lavado bronquial. Eso nos puede orientar, pero no nos hace el diagnóstico de enfermedad micótica. La determinación de antígeno, que algunos centros ya cuentan con esto, desafortunadamente es una tecnología demasiado cara para poder hacer seguimiento de nuestros pacientes. La medición del galactomanam, en este caso, se puede hacer a nivel del lavado bronquial, o bien de líquido cefalorraquídeo, o bien de muestra de sangre. El valor de la PCR en diversos sitios es variable y no nos podemos confiar. Y una cosa que es muy importante, si nosotros no le avisamos al laboratorio que estamos buscando una enfermedad fúngica, pues el laboratorio lo que básicamente utiliza son medios bacteriológicos comunes que son inferiores en su capacidad de poder recuperar a este hongo. E incluso se ha visto que es hasta un 32-33% mayor la recuperación en medios fúngicos, con el tiempo que se prolonga. Aquí está la determinación de galactomanam en suero, esta es una prueba que está positiva. Okay. Bueno, básicamente creo que por razones de tiempo lo dejamos acá. Me faltaban algunos, pero es un caso, si quieren corrámonos más adelante, más. Este es otro caso, es muy sencillo, nada más este es el único con el que concluyo. Es una mujer de 16 años, antecedente de una neurocirugía electiva por malformación de Chiari-1, un curso prolongado de dexametasona, obviamente se lo estaba indicando su servicio tratante, se presenta con deterioro clínico después de esta cirugía, debido al, al perfil que tiene este tipo de entidades quirúrgicas, pues inició empíricamente con tratamiento con vancomicina cefotaxima. Se incrementó la dosificación de dexametasona pensando que la paciente estaba cursando con edema cerebral. Siguiente, por favor. El cultivo, se tomó finalmente se pudo obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Hasta el día 18 se obtuvo crecimiento de colonias escasas de Aspergillus fumigatus. La pregunta era, bueno, para ese entonces, ¿eso se trata de un contaminante? Siguiente, por favor. Sintomatología persiste con la paciente, la exploración de la herida tiene dehiscencia de sutura, los cultivos nuevamente desarrollaron Aspergillus fumigatus y se inició anfotericina hasta el día 28 de haberse presentado esta paciente. Siguiente, no mejora la sintomatología, se retira el injerto dural, Aspergillus fumigatus crecen en todas las muestras quirúrgicas, desafortunadamente la paciente poco se pudo hacer por ella porque pese a la anfotericina que se inició, ya estaba muy extendida esta patología. La autopsia lo que reveló fueron abundantes cifas en el origen de la arteria basilar y las arterias vertebrales bilaterales, había destrucción transmural multifocal de las paredes arteriales y no se encontró ningún otro sitio de aspergilosis. ¿Ok? Entonces, tenemos un caso de una aspergilosis también en una entidad que poco frecuente es que se llegue a encontrar, pero finalmente, como estamos mencionando anteriormente, pues prácticamente todas las cirugías y todos los sitios pueden ser susceptibles, particularmente en pacientes inmunocomprometidos como es este caso. Muchas gracias.